Muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Contémosle primero a la gente hace cuánto tiempo está Ishbek y acá en Chile, porque es una empresa alemana. Sí, a ver, partamos de la premisa que Ichbek tiene 140 años, digamos, acá hace 140 años que fue fundada esta compañía en Alemania, en un pueblo que hoy es una ciudad no tan grande, en Ennepetal, una ciudad de unos 50.000 habitantes, que está en Westfalia, en el sector donde te encuentras con Dortmund, Düsseldorf, Colonia, en ese sector de Alemania. Y la idea digamos, de Ichebek en sí era era una pequeña herrería donde el señor Ernesto Ichebek trabajaba, pero era un señor bastante respetable. Siempre es interesante contar esta historia porque es es como bien extraña, porque creo que hoy en día no se podría dar con una empresa y la iglesia y un alcalde de un pueblo. En aquella época había una crisis económica en Alemania y comenzó a emigrar mucha gente. Y el cura del pueblo, junto con el alcalde de la época, buscaron empresarios o personas connotadas que en realidad se pudiese confiar en ellos y les facilitaron dinero. Y de esa forma, para que pudieran expandir su negocio, hacer crecer su negocio, y de esa forma poder dar más trabajo. Entonces, uno de los que fue, digamos, elegido por estos señores fue don Ernesto Ichbeck, y pasó de ser una herrería a transformarse después de 30 años en una fundición donde trabajaba muy fuerte en la producción de herramientas principalmente para ferretería de esa época, llámese martillos, alicates, etcétera. Y después de 20 años, el señor Ernesto Oichebe le devolvió la plata al cura que aún vivían, y al Mire, alcalde que aún estaba en la época, después de 20 años, estaba un poco apernado en el cargo. estaban con Y Titán seguramente en los pies. claro, justamente tenían buenas bases, buenas fundaciones, tanto el cura como el alcalde. Y bueno, y finalmente fue un crecimiento exponencial, con grandes hitos y creaciones que la compañía ha tenido a lo largo de los años de existencia. Y esas grandes creaciones revolucionaron cada vez que han salido estos productos al mercado, han revolucionado el mercado geotécnico. Eh, y a Chile llega la marca Ichpec, o la compañía llegó en el año alrededor de 1990, con su gran creación que fueron los micropilotes autoperforantes. Micropilotes autoperforantes, la diferencia entre, Eduardo, no sé si tú, bueno, los conoces, pero la diferencia entre un pilote grande, de estos que tú ves Ujú. robusto, que los instalas para construir puentes, edificios, grandes fundaciones, la diferencia entre un pilote y un micropilote es el diámetro. Hasta 300 milímetros, 30 centímetros de diámetro es micropilote, y de ahí hacia arriba es pilote. Entonces, en 1990 llega la Ichbec a Chile, y con su producto Ichbec Titan, que es esta barra de acero que revoluciona el mercado. Solo es comparable con la aparición del iPhone, Mm. en la aparición de estas barras autoperforantes. Revolucionaron el mercado y vinieron a dar una tremenda solución, principalmente a mejorar la calidad del producto terminado. Una solución que, para los que toda la vida hemos trabajado en este negocio, en este mercado de fundaciones y cimentación, en realidad revolucionó la vida, mejoró los tiempos, porque ya tú antes de esto dabas tres pasos para lograr el objetivo, y con esta solución en realidad en un solo paso podías, digamos, solucionar un problema, principalmente suelos muy, muy difíciles de perforar, y que técnicamente es muy complicado. Y en el 1990 llega esta invención, eh, revoluciona el mercado chileno, obras como construcciones de metro,
grandes obras del Ministerio de Obras Públicas que se desarrollaban técnicamente o se entregaba una solución con micropilotes, normalmente eran solucionadas con esta marca, con Titan Ichbe. Pero bueno, todos cometemos errores. En ese momento la marca no toma la decisión correcta y reconocida por el directorio de Ichbe hoy en Alemania de entrar al mercado con una filial de la compañía como es hoy, lo que somos hoy, y se entrega la representación de la marca a una compañía muy grande, muy seria en el mercado chileno, pero finalmente esta compañía no hizo no se comprometió con la difusión del producto, ni tampoco con la comercialización que se debió hacer, sino que de alguna u otra forma se cumplió con satisfacer una necesidad interna, como todos los proyectos eran desarrollados y se entregaban especificaciones Ichebe Titan. Finalmente no tenía mucho sentido difundir algo que en realidad era lo único que existía. Claro. Pero esto mismo, de alguna forma el mercado comenzó a decir, oye, perfecto, tú estás recomendando esto, esta marca está recomendando este producto, pero no lo podemos conseguir. Acá hay uno solo que tiene, digamos, en su casa eh, esta marca y como no hay una comercialización, nosotros no podemos obtener. Vamos a Alemania, llamamos a Alemania, tampoco lo pueden vender porque tienen una representación, entonces, en fin. Y ahí el mercado se abre a otras soluciones y el problema es que las soluciones que llegaron no se definieron parámetros para entregar una equivalencia a otras marcas, ¿cierto? O sea, si no era Ichebek, podía ser otra marca que fuese equivalente. Pero finalmente esas marcas, y por un error que es bastante técnico en el mercado, yo lo considero como un error, solamente se validaron propiedades mecánicas de esas alternativas y finalmente nos olvidamos de lo más importante, que era la composición química de estos elementos, cómo estaban fabricados, de qué fueron fabricados o de qué son fabricados. Entonces, y hoy en día nos encontramos con esa situación. Entonces, desde el año 1990, Ichibek está en Chile, perdió mercado después de esta situación que ya expliqué, y hasta que el 2018, el 6 de agosto del 2018, parte la filial chilena bueno, partí yo como gerente general hasta el día de hoy, que tenemos a cargo desde Chile, vemos negocios desde Chile, Perú y Bolivia. Y el tema es que, claro, ha sido difícil en realidad porque en un mercado que está acostumbrado a utilizar marcas que principalmente se deciden por el precio, no por la calidad técnica, porque en Chile no existe una regulación, entonces hemos ido luchando con el mercado, hemos ido funcionando, pero hemos tenido una muy buena acogida en el mercado minero. ¿Y por qué? Porque la minería trabaja con garantías, tú tienes que garantizar los productos y eso significa garantizarlo por no menos de 50 años. Y nuestras barras autoperforantes, nuestros micropilotes se garantizan por 100 años. Y si Mm. tú preguntas en el mercado, somos los únicos que entregamos esa garantía. Pero el problema es que somos los únicos en el mercado nacional, pero tampoco existen regulaciones. Entonces, Es un hemos tenido tema, es un temazo que no sabía yo que no hay una falta y hay un vacío sobre una norma que homologue estándares para dar seguridad, para que no de lo mismo, porque además, como muy bien ustedes lo dicen en la página web, me parece muy interesante dentro de las cosas que leí en la página web de ustedes. Yo hacía el ejemplo de la Presto Barba, no uso una Presto Barba, no uso una máquina de afeitar de determinada marca. Ustedes ahí en la página web hablan de la historia del jacuzzi, todos hablamos de jacuzzi, aunque no sean jacuzzi. Eso mismo pasa con Titan. lo mismo pasa con Titán. Y hemos tenido muchas veces, no, sí, yo me atrevo a decir muchas veces ya, o, que salir al mercado a aclarar que Titán no es la marca genérica de las barras autoperforantes, de los micropilotes autoperforantes. Y han habido inescrupulosos, y hay inescrupulosos que en realidad eh, han creado marcas que nacen desde la letra T, que es T de titán, pero ellos dicen que es T de trapezoidal, que es la rosca. Esto se define por Eh, el hilo externo que tienen estas barras, Eduardo. Entonces,
el desarrollo de esta rosca es muy, muy especial. Porque tú tienes no solamente que fabricar una hermosa rosca o un hermoso hilo de la barra, sino también esa rosca tiene que cumplir con un parámetros de, que permitan que exista una mejor adherencia del compuesto que es agua con cemento, que es una lechada que le llamamos nosotros, que envuelve en el subsuelo, ¿cierto?, esta barra y hace que esta barra, digamos, se pueda unir con la lechada y con el suelo circundante. Entonces, y eso, ¿por qué es importante? Es importante porque los micropilotes, la diferencia entre un micropilote y un pilote, no es solamente el diámetro, sino también el micropilote funciona por fricción, por el rozamiento del elemento en toda su longitud, ¿cierto? Y ese contacto con el suelo, esa trabazón mecánica que se produce. Mm. Entonces tú tienes los micropilotes, a diferencia de los pilotes, tú tienes estructuralmente lo puedes hacer funcionar por tracción, pueden traccionar, se pueden ir hacia atrás, ¿cierto? O también pueden comprimir. El mejor ejemplo es una torre de transmisión eléctrica, Eduardo. Ajá, Una torre de alta tensión que le llamamos comúnmente, tiene claro. 4 patas. Y esas 4 patas, dos, cuando hay una situación de viento, por ejemplo, dos, dependiendo de la posición del viento, disculpa que yo haga me crea una torre, pero es lo mejor para explicarlo. Tienes 4 patas, dos están traccionando, ¿cierto? Para evitar un volcamiento, y dos comprimen, ¿cierto? Imagínenselo, Sí, así claro. es. Entonces, esta rosca tiene un cálculo que es justamente permitir una mejor adherencia y de esa forma evitar que estas barritas, que son tan pequeñas, se desgarren y sacan. ¡Puf! Entonces, claro, el desarrollo de Ichebek Titan es único y esos valores de adherencia que nosotros consideramos en un diseño no pueden emularse a otra marca que no sea Titan. Entonces, las otras marcas deben tener sus propios ensayos, deben tener sus propios valores para poder ser considerados en un diseño. Y esos valores de diseño no están declarados. Y muchas toman el valor de nuestra barra para llevarla a este diseño cuando no es homologable. Ese es uno de los problemas. Y lo otro, más importante, es la composición química de estos elementos. Entonces hay una serie de normativas que regulan el mercado de los aceros que son utilizados como solución en un mercado, en los mercados de soluciones geotécnicas de fundaciones profundas, donde principalmente te dice que si tú vas a utilizar un elemento, llámese un micropilote de acero, ¿cierto? Por 2 años, no necesitas que el acero que está fabricada esta barra sea un acero que tenga un contenido o un carbono equivalente. El Ujú, carbono dentro del acero lo que hace es endurecer una barra. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, una barra de acero para golpear un elemento, como un martillo, por ejemplo, necesitas que ese elemento tenga un alto contenido de carbono. ¿Por qué? Porque necesita golpear con fuerza, es muy resistente al impacto, pero no, el problema es que es resistente al impacto dependiendo de su forma, de su construcción, de su diseño, pero el problema ¿dónde está? Es que puede ser un impacto tan fuerte que inmediatamente lleva al colapso a este elemento. ¿A qué me refiero? No hay una fisuración que sea aparente, que tú las puedas ver, oye, se me está destruyendo esta cuestión. No, puedes estar golpeando, ¡paf! Y se quiebra. Lo que llamamos en la casa, no, ya quebraste el martillo, claro. quebraste el destornillador, seguramente. La señora en la casa, cuando uno malamente se. Yo vi una entrevista que tú diste, me acuerdo que hablabas que tratabas de colocar un cuadro y me sentí muy identificado, Eduardo, porque trataba de colocar un cuadro. Yo en mi casa, olvídate, tengo cuadros tapando porque mi mujer me dice, mi esposa, Exactamente. eh, oye, no hagas nada, me dice, quédate sentado, mejor vamos a llamar a alguien para que venga a solucionar esta cuestión. Y entonces pasa eso. Entonces, en Chile hoy, nadie te obliga a usar un elemento de acero
que, según normativas, cumpla funciones permanentes. Entonces tú, Eduardo, si construyes una casa y quieres, y el suelo de tu casa donde quieres construir es de pésimas condiciones, contactas a una oficina geotécnica, ¿cierto? Que te ayude a ver cuál es la calidad del suelo donde tú vas a construir, si es quizás suficiente hacer un mejoramiento superficial, ¿cierto? Retirar 50 centímetros del suelo y poder mejorar ese suelo con una grava, con una arena gravosa y compactarla de cierta forma, o si es necesario ir más profundo porque el suelo, según la cantidad de peso por metro cuadrado de tu casa, en realidad amerita que vayas más al fondo a buscar un suelo quizás de grava, de roca, que puede estar a los 6 o 7 metros de profundidad, y tú dices, pero ¿cómo voy a remover 6 o 7 metros para construir mi casa? Entonces llamas a HVAC y dices, ¿sabes? Tú tengo un problema en mi casa, la quiero construir. Entonces nosotros vamos al lugar, ¿cierto? Revisamos, hacemos una mecánica de suelo y te decimos, Eduardo, sí, exactamente esto hay que construirlo a 6 metros y esto significa que vas a necesitar, no sé, un elemento que por metro, que tenga una capacidad de carga, no sé, de 10 toneladas, por ejemplo, a tracción con presión. O sea, estamos hablando de una casa normalmente de pesar unas 30, 40 toneladas, dependiendo de la casa, no sé, de 100 metros cuadrados, 250 metros cuadrados. Entonces, claro, tú dices, oye, pero mi casa va a pesar 50 toneladas o 30 toneladas, yo con 3 barras estoy listo. No, es que no se trata de eso. O sea, cuando tú instalas estos sistemas también tienes que tiene que ser compensado. O sea, no puedo, imagínate un elefante parado sobre una aguja, imposible. Entonces tú dices, Claro, no, es que no, antes no la voy a da. sostener, no puede, porque es un equilibrio. Entonces necesitas, digamos, instalar varias de estas barras para poder compensar y evitar asentamientos puntuales de tu casa. Entonces tú dices, yo te digo, Eduardo, cuéntame, ¿cuántos años vas a vivir en tu casa? No, yo aquí voy a envejecer. Yo quiero ir, mi hijo, 100 años. Ok, llegaste al lugar correcto. Necesitas un acero con un bajo contenido de carbono en las fundaciones, con un carbono equivalente que no supere cierto límite, porque finalmente lo que tú vas a necesitar es un micropilote que ante la presencia de un sismo, por ejemplo, tenga esa posibilidad de ser dúctil, ¿cierto? Y cuando el movimiento del sismo, finalmente estas barras acompañen el movimiento de la estructura, y de esa forma, si se produce alguna falla, esa falla tú puedas visualizarla en tu casa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que si tú ves que en tu casa comienzan a aparecer fisuras, fracturas, aquí hay un problema, tengo que salir de la casa. A diferencia, si utilizas los otros elementos con un alto contenido, no vas a tener la suerte que esta estructura te pueda avisar o que tú te des cuenta que algo Claro. está pasando. Va a A colapsar. colapsar. Mm. Entonces, hoy en Chile no hay una regulación que te diga o que te obligue a utilizar estos elementos de acero, porque para un mercado que es permanente, que debemos fijarlo, que sean 2 años, perdón, temporal, y desde los 2 años se transforme en un elemento que es permanente. Entonces hoy en día construimos, bueno, malamente utilizan o mañosamente nuestra marca para elementos que no cumplen, pero al mismo tiempo no hay una regulación que te exija cumplir. Bueno, Entonces yo se decide hoy sí. por precio y a todo nivel, o sea, a nivel público, privado, lo que tú quieras, eh, finalmente no tienes la Mm. opción de poder elegir una marca o que te obliguen a dar esta marca. Entonces, obligar a tener, digamos, un producto que te dé esas garantías. Entonces, esto también nosotros lo entendemos, Eduardo, es un tema muy, muy técnico, es un tema que en realidad cuesta, digamos, al ciudadano común, a la señora Juanita, que lo pueda entender. Pero nosotros hemos tenido conversaciones con autoridades en el mundo político, privado, eh, que en realidad
desconocen también este tema, pero tampoco se abren a la posibilidad de mejorar la regulación o que exista una regulación. Entonces, nosotros lo que hacemos, tener gracias a Dios, yo siempre doy gracias a Dios, tenemos un buen pasar y como compañía hemos tenido un buen resultado, principalmente porque nuestro mercado es el mercado de la minería. Pero hoy en día, por ejemplo, compañías como la nuestra o como otras compañías que entregan productos de lead, de buena calidad, no funcionamos en el mercado de la edificación, por ejemplo. Ya. Y ahí hay todo el mundo. Gonzalo, nos ha pillado el tiempo, lamentablemente, pero creo que más allá de lo técnico de lo que tú estás planteando, es sumamente claro, es muy didáctico para explicar y es preocupante, efectivamente, que no exista una norma para homologar estándares de calidad en algo que es tan esencial dentro de un ámbito que tiene tanto crecimiento en Chile como es la de la construcción. Bueno, en el mundo de la minería sabemos que hay unos estándares superiores en términos de seguridad, pero ojalá uno quisiera ver ese mismo nivel de estándares o de celo en otras industrias. Muy interesante, hemos aprendido varias cosas entretenidas al día de hoy, Gonzalo, y te lo agradezco, nos ha pillado el tiempo, como te digo, y espero que en otra oportunidad nos podamos encontrar para seguir hablando de otros Sí. temas vinculados con lo que desarrollan en HVAC y en este tema tan interesante como es la certificación. No, gracias Eduardo, pues nosotros siempre damos las gracias cuando nos dan la oportunidad de hablar a estos temas, porque al final de cuentas lo que uno trata de hacer es simplemente, a ver, solo va a terminar Eduardo, 10 segundos. Nosotros ya hemos tenido la suerte que el mercado ha terminado de decir, no, lo que HVAC dice es por un tema comercial. Nosotros tenemos un buen pasar económico, nosotros significamos el 3% de nuestra compañía como compañía global a nivel mundial, o sea, y Quebec perfectamente ya hace rato que podría haber dicho, si nosotros no tuviésemos la suerte de funcionar bien en el mercado chileno o andino, de haber dicho, ¿sabes qué más, Gonzalo? Cerremos esto porque esto nos está generando puros problemas, ¿no? Pero no, hemos tenido la suerte de que nos vaya y eso nos da la fuerza para seguir luchando y buscando, no como marca, sino como persona, como gerente general en el caso mío, de seguir adelante en la lucha de conseguir una regulación. Es súper necesaria, Eduardo, es muy necesaria. Y no solamente en esto, sino también hay otras áreas de servicio que también están al resguardo del precio, no Ujú. de la calidad. Gracias, Entonces, Gonzalo, por acompañarnos el día de hoy. no, feliz. Un abrazo grande. Gonzalo Herrera, gerente general de Ishbeck en Chile. Estamos cerrando de esta manera el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos, cuídense. Nos vemos en un próximo capítulo de Minería del Mañana. Disfruta nuestro martes de industria en txplus.com.